Buenos días, hermanitos y hermanitas, bienvenidos a una clase más de la primaria. Como siempre, seguimos aprendiendo del libro de Mormón y del programa Ven, Sígueme. Aunque ustedes han leído mucho en casa y han aprendido bastante, hoy vamos a continuar un poco. ¿Se acuerdan que solo una persona quiso escuchar el mensaje de Abinadí? ¿Se acuerdan? Sí, Alma, el joven sacerdote del rey Noé. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que él sí quiso escuchar a Abinadí y sí se interesó en ese mensaje? Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar un poco de él y nuestra clase se titula Hemos concertado un convenio con él, y vamos a ver de qué se trata y qué convenio. Es algo que ustedes ya leyeron en casa, pero aprendamos juntos también y vamos a ver un poco acerca de lo que Alma hizo. Alma se escondió por allí para poder enseñar a las personas y que el rey Noé pues no le hiciera daño, porque recuerdan que lo quería matar. Bueno, entonces Alma realmente aprendió de Abinadí y quería que otras personas también tuvieran ese conocimiento y que también pudieran tener ese gozo y esa gracia de Dios con ellos que él había recibido gracias a prestar atención a las palabras de un profeta. Vamos a leer en el capítulo 18 de los versículos 8, 9 y 10 algunas de las palabras que Alma enseñó. Y aconteció que les dijo: he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban, y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Esto les está diciendo Alma. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre de Cristo como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Alma había estado enseñándoles y se dio cuenta que muchos tenían ese deseo en su corazón de poder tener esos convenios también. Entonces Alma les preguntaba: bueno, si ustedes quieren, realmente pues aquí estamos en las aguas, ¿verdad? Había un río allí en ese paraje, que ¿qué les impedía ser bautizados, verdad? Entonces me encantan estos 3 versículos, porque aquí nos recuerda lo que ustedes y yo hemos prometido, y también nos recuerda lo que el Señor nos ha prometido a nosotros con respecto a nuestro convenio bautismal. Y miren, me gusta mucho aquí en el 8, ¿verdad? Dice que estamos dispuestos, número 1, a llevar las cargas los unos de los otros. En el 9, a llorar por los que lloran, y consolar a los que necesitan consuelo. Es parte de lo que nosotros hemos prometido. Y ser testigos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar donde nos encontremos. A ser testigos de Él. ¿Qué será ser testigos de Él? Me imagino, ¿verdad? Que es como siempre hemos aprendido, a poder ser un buen ejemplo y a poder ayudar a otros a saber de estas verdades y de quién es Jesucristo, su expiación y todo lo que Él nos ha enseñado. Miren qué bonito, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que nosotros hemos prometido, y me encantan más aún lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Miren en el 10. Dice que si nosotros, ¿verdad?, cumplimos esas promesas, seréis redimidos de Dios y seréis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Sabemos que por Cristo todos vamos a vivir eternamente, ¿verdad? No vamos a morir, pero eso se llama inmortalidad. Cuando decimos vida eterna, significa poder vivir con Dios y Jesucristo en un gozo muy especial. Miren qué importante. Y en el 10, me gusta lo que dice, que vamos a tener, ¿verdad? Él va a derramar su espíritu más abundantemente sobre nosotros. Tendremos su espíritu más abundantemente con nosotros. Entonces, por un lado tenemos lo que prometemos, y por el otro lado lo que Dios nos promete a nosotros, esas bendiciones que tanto queremos. Qué interesante, ¿verdad?
lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? Podemos ser redimidos gracias al bautismo o a los convenios que hicimos en el bautismo, pero si siempre nos portamos bien, ¿verdad? Entonces, algo que nosotros podemos aprender aquí es que al bautizarme, yo hice convenios, ¿verdad? Convenios con Dios, y si yo guardo esos convenios, ¿verdad? Voy a poder tener vida eterna, ¿verdad? Y voy a poder también tener su espíritu más abundantemente en mí, voy a poder ser redimida. Entonces, ustedes y yo hemos hecho ese convenio, y significa que si nosotros guardamos ese convenio, vamos a tener esas bendiciones que Él nos ha prometido. Y algo que Jesucristo ha hecho porque nos ama mucho o que nos ha dejado en su iglesia es que cada semana podamos recordar ese convenio y poder recordar nuestras promesas a cumplir y nuestras promesas o bendiciones que recibiremos por cumplir el convenio. Y eso es gracias a la Santa Cena. Se nos dieron instrucciones en este tiempo, que ahorita que estamos con la emergencia, pues podamos leer, ¿verdad? Leer esas dos oraciones tan sagradas que hacen que el agua y el pan tomen un significado muy especial y muy importante para nosotros, y así renovar nuestro convenio. Pero siempre que vamos a renovar ese convenio cada semana, debemos habernos portado muy bien toda esa semana. Entonces, aunque ahorita algunos no la estemos tomando por la emergencia en la que estamos, podemos estudiar con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros hermanos, esas dos oraciones tan especiales, y poder recordar ese convenio que hicimos y volver a sentir ese gozo tan maravilloso que sentimos el día que entramos a las aguas bautismales. Entonces, no nos sintamos preocupados porque no estamos recibiendo Santa Cena en estos días, sino que sintámonos preocupados si no estamos cumpliendo nuestros convenios, y el Señor nos va a bendecir. Recuerden que Él nos ama y siempre nos da oportunidades de hacer lo correcto. Me gusta mucho también, ¿verdad? Siempre en este capítulo 18, unos versículos que quiero leerlos todos, que son desde el 17 hasta el 28, y van a ir leyendo conmigo. Lleven la lectura ahí con su libro, ¿verdad? En su libro de Mormón. Son unas instrucciones que dio Alma en aquel tiempo, pero que son las mismas para hoy día a todos los que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y aconteció que Alma, teniendo autoridad de Dios, ordenó sacerdotes, sí, aún sacerdotes por cada 50 de ellos. Ordenó él para predicarles y para enseñarles en cuanto a las cosas pertenecientes al reino de Dios. Todos somos enseñados, y también tenemos sacerdotes, poseedores del sacerdocio, que nos guían, nos enseñan y nos orientan. Les mandó que no enseñaran nada, sino las cosas que él había enseñado y que habían sido declaradas por boca de los santos profetas. Mandó que no predicaran nada salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor, que había redimido a su pueblo. Y les mandó que no hubieran contenciones entre uno y otro, sino que fijasen la vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Y así les mandó predicar, y así se convirtieron en hijos de Dios. Miren qué interesante, ¿verdad? Y les mandó que observaran el día de reposo, cosa que nosotros también hacemos, y lo santificaran, y también que todos los días dieran gracias al Señor su Dios. O sea, orar siempre y ser agradecidos, y no necesariamente arrodillados, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón siempre debemos ser muy agradecidos, hermanitos y hermanitas. Y además les mandó que los sacerdotes, a quienes él había ordenado, trabajaran con sus propias manos para su sostén. Lo que sucede con nuestros líderes, ¿verdad? Nuestro obispo tiene su propio trabajo. Y se designó un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo y para adorar al Señor su Dios, y también habían de juntarse cuantas veces fuera posible. Y los sacerdotes no habían de depender del pueblo para su sostén, sino
que por su obra habían de recibir la gracia de Dios, a fin de fortalecerse en el Espíritu, teniendo el conocimiento de Dios para enseñar con poder y autoridad de Dios, tal como sucede ahora. Y además Alma mandó que el pueblo de la iglesia diera de sus bienes, cada uno de conformidad con lo que tuviera. Si tenía en más abundancia, debía dar más abundantemente. Y del que tenía poco, solo poco se debía requerir, y al que no tuviera, se le había de dar. Y así debían dar de sus bienes, de su propia y libre voluntad y buenos deseos para con Dios, a aquellos sacerdotes que estuvieran necesitados, sí, y a toda alma desnuda y menesterosa. Y esto les dijo él a ellos, habiéndoselos mandado Dios, y anduvieron rectamente ante Dios, ayudándose el uno al otro, temporal y espiritualmente, según sus necesidades y carencias. Y ahora bien, lo vamos a dejar, ¿verdad? Hasta acá. Me fui hasta el 29. Quiero que recordemos que en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? De los santos de los últimos días, también, como en el tiempo de Alma, tenemos líderes que nos enseñan. Y él decía que no quería que enseñaran otra cosa que no fuera el arrepentimiento y la fe en el Señor. Son dos temas que son muy importantes. En primer lugar, porque todos cometemos pecados y errores y constantemente debemos de estarnos arrepintiendo. Y en segundo lugar, la fe en el Señor, porque sin Él no somos nada. Este es su evangelio, esta es su iglesia, este mundo y nuestros cuerpos y todo lo que en este mundo hay fueron creados por el Señor. Y por esa fe en Él la que tenemos que ejercitar y tener y enseñarnos los unos a los otros. Entonces me gusta porque aquí en el 21 dice que no hubieran contenciones entre unos y otros, ¿verdad? Y son cosas que siempre nos han enseñado en la iglesia, que nos amemos, que nos respetemos, que no digamos cosas malas el uno del otro, ni nos hagamos cosas malas, ¿verdad? Y que fijemos realmente nuestra mirada, ¿verdad? Siempre en Jesucristo y que tengamos esa fe en Él y esa obediencia en Él. Así como en el tiempo de Alma, podemos aprender, ¿verdad? Que en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, aprendemos el evangelio de Jesucristo y aprendemos a amarnos los unos a los otros y a poder ser unidos, ¿verdad? Y tratemos de que así sea siempre, ¿verdad? De mantenernos unidos aun cuando ahorita no nos estamos congregando, ¿verdad? Aun cuando ahorita no estamos yendo a las capillas ni a los templos, mantengamos nuestros corazones entrelazados, hermanitos. En nuestra lectura de esta semana pudimos ver que Alma tuvo que salir huyendo y establecerse en otro lugar con las personas a las que él pudo enseñar. También pudimos ver que las profecías de Abinadí se fueron cumpliendo, como la muerte del rey Noé, la guerra y el sometimiento de los lamanitas, bueno, todo, ¿verdad? Se fue cumpliendo. Y en este punto, pues los lamanitas han sometido demasiado al pueblo de Limi, de tal manera que ya no les pedían la quinta parte, ¿verdad? De sus cosechas y todo lo que ellos tenían, sino que la mitad. Y ellos ya no aguantaban. Y por eso es que ellos encontraron aquellas 24 planchas, porque ellos deseando poder regresar a la tierra de Saraén, la fueron a buscar y lo que encontraron fue esas planchas con los restos de otra ciudad, ¿verdad? Entonces ellos deseaban escapar y habían cambiado mucho, ¿verdad? Habían cambiado bastante, se habían acordado ya del Señor. Me llama la atención en el capítulo 21 donde dice, en el 14 y 15, no sea 21, y se humillaron, hasta la más profundidad de la humildad y clamaron fuertemente a Dios. Sí, todo el día clamaron ellos a su Dios para que los librara de sus aflicciones. Ahora bien, el Señor fue lento en oír su clamor a causa de sus iniquidades. Sin embargo, oyó sus clamores y empezó a ablandar el corazón de los lamanitas, de modo que empezaron a aligerar sus cargas. No obstante, el Señor no juzgó oportuno liberarlos del cautiverio. Entonces, ese momento Dios no lo vio como oportuno para que pudieran ser libres. Dios tiene el poder de hacer todas las cosas, hermanitos. Y aun cuando ellos se habían humillado y se habían arrepentido,
Quizás algo necesitaban aprender de esta prueba difícil y por eso el Señor no les quitó esa prueba, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Sabemos más adelante, ustedes lo leyeron con sus padres, que ellos idearon un plan para poder escapar y Dios se los permitió. Emborracharon, ¿verdad?, a los guardias lamanitas para poderse ir a la tierra saraenla y lograron irse, pero esto después de un tiempo. Pues queriendo encontrar al rey Limi, estos lamanitas también pues se encontraron con los sacerdotes malvados del rey Noé, hicieron alianzas y también pues fueron a dar, como ustedes vieron, a la tierra de Elam, donde estaba Alma, y también pues quisieron someterlos y también ellos sufrieron mucho, ¿verdad?, por estar, por estar sometidos bajo el yugo de los lamanitas y hasta de Amulón, quien fue uno de los sacerdotes del rey Noé, y eran tan malos que no los querían dejar ni orar, ¿verdad? Entonces, quiero contarles algo que quiero que leamos aquí en Alma 24, donde dice en el 11, y Amulón les mandó que cesaran sus clamores y les puso guardias para vigilarlos a fin de que al que descubriesen invocando a Dios fuera muerto. Se les había prohibido hasta orar. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí le derramaron sus corazones y él entendió los pensamientos de sus corazones. Nosotros también podemos derramar nuestro corazón al Señor. No necesitamos todo el tiempo orar vocalmente o arrodillados, sino que en nuestra mente, ¿verdad?, y desde adentro de nuestro corazón podemos celebrar toda palabra, toda gratitud o toda súplica a nuestro Señor, ¿verdad?, como pasó con este pueblo. Y lo que me gusta muchísimo es la forma en que los rescató Dios. En el pueblo de Limi vimos que los emborracharon y pudieron escapar después de un tiempo de sufrir, ¿verdad? Pero vemos aquí, quiero leerles algo en el 15, antes de ver la forma milagrosa en que escaparon. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Miren qué bonito, y esa debe ser siempre nuestra actitud cuando tengamos desafíos o problemas, someternos alegre y pacientemente a la voluntad del Señor. Miren qué interesante, ¿verdad? Y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia que la voz del Señor vino a ellos otra vez diciendo, consolaos porque mañana os libraré del cautiverio. Miren qué especial, ¿verdad? Y el relato nos cuenta que Él les hizo que cayera un sueño bien pesado, ¿verdad?, en los guardias de los lamanitas, y ellos pudieron escapar. Y me gustan mucho estos dos relatos, estos dos rescates del Señor, unos de manera un poquito más sorprendente que otro, pero ambos muy milagrosos, donde podemos ver la mano del Señor. Entonces, hermanitos, una de las cosas que nosotros debemos comprender es que Dios permite que yo tenga pruebas, sí, muchas, y unas a veces pueden ser más pesadas o más duras o más difíciles que otras, y a veces Él permite que duren más tiempo y no me las quita de un solo, ¿verdad? Pero Él me puede ayudar también a soportar esas pruebas. Él puede ayudarme, pero si yo soy fiel, si yo le oro, si yo me acerco a Él de corazón, ¿verdad?, y sinceramente, y en su tiempo, Él puede liberarme realmente de esas cargas y quitarlas de mi vida. Es bien importante, hermanitos, que nosotros recordemos lo que hemos aprendido durante toda esta semana, cuando leyeron con mamá y papá, y ahorita que hemos recordado en esta clase. Hemos hecho convenios y debemos honrarlo si queremos esas promesas. También, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, debemos de permanecer unidos con nuestros hermanos y con todos nuestros semejantes. Debemos de soportar con paciencia nuestras cargas y todas nuestras aflicciones y tener paciencia y esperar el momento de la liberación, porque el Señor nos ama. Y si somos fieles y si merecemos su liberación, Él va a quitar nuestras cargas de encima para que podamos continuar y avanzar alegremente en este camino que es de progreso, que es de probación y de poder demostrar que amamos, que seguimos a Cristo y que deseamos y anhelamos regresar con Él y el Padre Celestial. Sé que todo lo que hemos hablado hoy es verdad.
Sé que Jesucristo nos ama y aun cuando estemos en medio de una pandemia, somos testigos de que nos bendice increíblemente. Seguimos con vida, no tenemos esa enfermedad, tenemos alimento, tenemos casa, tenemos techo. Y si me están viendo en este video, significa que hasta son bendecidos con internet y con un dispositivo inteligente para poder compartir juntos. Y también pueden compartir con sus padres quizás un poco más de tiempo que antes que no estábamos en esta emergencia. Seamos humildes, seamos fieles, seamos unidos y sigamos siempre a Cristo, que es nuestro líder, nuestro redentor. Lo comparto en su nombre sagrado, Jesucristo. Amén.